¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Teníamos tiempo sin poder salir por razones de trabajo, de viaje, de no estar en un lugar con señal, buena cobertura. Pero agradecemos a Dios porque nos da el privilegio de iniciar el nuevo trimestre, conectándonos con ustedes para compartir lo que el Señor nos quiere dejar a través de este nuevo folleto. Oro a mi Dios para que ya tú tengas el folleto de escuela sabática de este primer trimestre del año 2025. La gracia del Señor te ampare, te proteja y te ayude a estudiar todos los días de la fuente primaria que es la palabra de Dios para ver la voluntad de Dios para ti. Nos encontramos en casa de mis padres. Esto que tienen al fondo es una repisa donde están las fotos de todos nosotros, sus hijos, sus nietos, de ellos, de varias actividades. Así que nos sentimos complacidos y contentos y creo que varias vamos a grabar desde acá para adelantar. Así que estarán viendo este fondo un buen tiempo. Alabo a Dios por este privilegio, por esta oportunidad que nos permite el Señor, y oro para que sea de bendición, de inspiración y de motivación para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal. Un nuevo trimestre abre sus puertas para nosotros. El amor de Dios y su justicia será la temática de todo este trimestre. Y la primera lección lleva como título Dios ama de pura gracia. Vamos a encontrar un versículo por lo demás muy especial que vamos a desarrollar en la lección del lunes, Oseas 6:4. ¿Qué ocurría con el pueblo? El pueblo estaba en rebelión, Dios se había airado contra ellos, pero tenemos que entender el término ira de Dios, que no es el mismo término de ira que nosotros conocemos como humanos. Dios no agarra rabias iracundas, irrazonables. No es que pierde la razón en la furia. No, no es así. Simplemente que el carácter de Dios es repulsivo al pecado. No puede congeniar la luz con las tinieblas. Pero dice en Oseas 6:4 que Dios decide amar al ser humano, decide amarte a ti y a mí, a pesar de todas las circunstancias, nos ama de pura gracia. Y vamos a encontrar nosotros repetidamente en la Escritura historias que nos muestran la gracia del Señor. Y quiero empezar por definir qué significa la palabra gracia. Hay dos términos que nosotros usamos cuando hablamos en las predicaciones bíblicas y parecieran significar lo mismo. Nosotros los usamos sin ninguna distinción. El término misericordia y el término gracia. Usted escucha hermanos que dicen, por misericordia de Dios estoy vivo, por gracia de Dios estoy vivo, por la misericordia de Dios tengo salud, por la gracia de Dios tengo salud, y pareciera que están diciendo lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. Los conceptos cambian y hay una palabra del concepto que es el que cambia de lugar para darle sentido a las dos expresiones. Vamos a definir primero misericordia, para poder entender cómo es que nos ama Dios. Dice el concepto de misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Misericordia, no recibir lo que merecemos. Voy a ilustrarlo con Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Usted y yo merecemos recibir la paga de lo que hemos trabajado. Hemos trabajado para el pecado. Somos pecadores por naturaleza. Lo que merecemos es la muerte. Pero actúa la misericordia. Dios no nos da lo que merecemos. La gracia es cambiar simplemente la palabra no.
Mira cómo es la gracia. La gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. Misericordia, no recibir lo que merecemos. Gracia, recibir lo que no merecemos. ¿Y qué es lo que no merecemos? El amor de Dios, la vida eterna. Vuelvo a Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y repito, encontramos varias historias en la Biblia y la introducción de esta primera lección, que se titula Dios ama de pura gracia, nos presenta la historia de el apóstol Pedro. Cuando falló, negó al Señor Jesús, aún siendo advertido. Mira, el pecado fue más grave, porque si no hubiera sido advertido, entonces, bueno, lo sorprendió la duda, pero él fue advertido, fue soberbio a la advertencia del Señor. Él le dijo, mira, hoy me vas a negar. Y él le dijo, aunque tenga que morir, no te negaré. Y lo niega 3 veces al final. Y el Señor le restaura haciéndole 3 preguntas iguales, 3 preguntas iguales seguidos. ¿Me amas? Y Pedro respondió, tú sabes que yo te quiero. No usó la misma expresión. No se atrevió a llegar a lo que el Señor le estaba diciendo. Pero fíjate que no fue sino la gracia de Dios la que actuó. No le dio a Pedro lo que merecía, misericordia. Él merecía ser sacado, ser erradicado de la salvación. Negó al Salvador en el momento crucial, siendo advertido. Pero la gracia entonces le da una nueva oportunidad que no merece. Le brinda la restauración. Y no solamente es Pedro. La primera sección de esta semana lleva como título Más allá de las expectativas razonables. Y no solamente es que Él nos pregunta si le amamos, porque al fin y al cabo aquí se resume todo y todo va a depender de la respuesta que demos a esa pregunta, la respuesta correcta como la dio Pedro, sino que Él los ama de pura gracia. Y mira la historia que encontramos en esta primera sección. El gran pecado de Israel, la rebelión de Israel recién salidos de Egipto, después de haber presenciado las maravillas del Señor, porque fue sacado, dice la Biblia, de allí del pueblo con mano dura, fue sacado con mano fuerte. Y entonces Moisés va a la montaña a recibir instrucciones del Señor. Dura 40 días en aquel lugar y el pueblo se desespera y acostumbrado como estaban a ver imágenes y adorar imágenes, entonces ordenan a Aarón que haga un becerro de oro para adorarle como Dios. Aarón hace el becerro, se comienza la fiesta pagana que se convirtió en una herejía, en un derroche de sensualidad y de todo lo malo que pudiera existir. Y entonces Moisés baja, Dios le dice, baja porque el pueblo se ha rebelado, el pueblo ha caído en pecado. Y en consecuencia, Moisés baja y cuando ve aquella fiesta, cuando ve aquella orgía en que se había convertido el pueblo, en aquella adoración frenética y satánica, quiebra las tablas de la ley que había recibido de manos de Dios como señal de que el pacto se había quebrantado, de que el pacto se había quebrado no por causa de Dios, sino por causa del pueblo. Y entonces aquí ocurre algo interesante, capítulo 33 del libro de Éxodo. Moisés sube donde Dios otra vez e intercede por el pueblo. Y encontramos un versículo que ha sido mal interpretado. Algunas personas lo toman mal y creen que Dios es arbitrario. El versículo 19 del capítulo 33 del libro de Éxodo.
Dios dice, yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia y voy a perdonar al que quiera perdonar. Y alguien pudiera leerlo sin profundizar y creer que lo que Dios está diciendo es, bueno, yo perdono a Pedro porque me provoca, pero no perdono a Juan porque no lo voy a perdonar. No me sale perdonarlo. Y no es eso lo que está diciendo. Aquí vamos a encontrar la gracia del Señor. Nos ama de pura gracia. Nos ama simplemente porque le sale, no porque yo lo merezca. Nunca podremos hacer algo para merecer el amor de Dios. Si tú te crees merecedor del amor de Dios, si yo me creo merecedor del amor de Dios porque hago esto, porque hago aquello, porque vivo así, entonces estoy totalmente equivocado. Lo que Dios quiso decir acá es que Él tiene derecho de conceder gracia a quien quiera, no importa lo pecador que sea, no importa lo malo que haya sido, no importa lo desastroso que haya sido su vida, Él tiene misericordia, sí, y gracia del que quiere tener. Hoy podemos acudir al Señor en la seguridad de que Él nos perdona. Y alguien puede decir, pastor, es que no se imagina lo que yo he hecho, no imagina lo que yo he vivido. Pues es que el amor de Dios, como dice el título, va más allá de toda expectativa razonable. Gloria a Dios. ¿Te parece que oremos para agradecer por esto? Vamos a hacerlo. Querido Padre, gracias por tu amor, por tu gracia para con nosotros, pecadores. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.